¡Ay, ya estás ahí! Ah, perdona, es que me has pillado un poco liado, pero nada, ahora te cuento. Hola chavalería, hoy estamos aquí para hablaros de un tema que a veces lía un poquito, que a veces nos hace que cuando vayamos al monte o vamos a dar una excursión por ahí, pues pasen cosas que no deberían pasar. Y yo aparte os voy a contar un secreto. Sí, os voy a contar cuánto me mide el MIDE. Pues bien, ¿qué es esto de cuánto me mide el MIDE? Vale, cuando vais a hacer una ruta por ahí, cuando vais a hacer una excursión, muchas veces buscáis información en libros, en plataformas de internet, que no voy a dar el nombre, o en algún sitio y no sabéis si una ruta es fácil, chupada. Si es moderada, Yo la veo moderada, tú verás. ¿Eh? o si es difícil. Esta ruta no es difícil. Es la leche. Muchas veces os quedará la duda. ¿Será esta ruta para mí? ¿Es una ruta fácil? ¿Es una ruta difícil? Pues bien, os habréis fijado que nosotros en nuestras actividades, en las actividades que proponemos, ponemos casi siempre en los recorridos una medición con un cartelito que se llama el MIDE. El MIDE es un intento que han hecho desde Aragón para poder objetivar un poquito las rutas, para que todo el mundo, simplemente con ver un cuadro sencillo con unos parámetros muy básicos, sepa más o menos qué tipo de ruta es y que no dependa de si alguien entiende que es difícil, fácil o moderado. ¿Cómo se mide el MIDE? El MIDE tiene unos parámetros que tenemos y que podemos ver y están numerados. Hay unos parámetros que no, que son la distancia, que es la altura, que es el tiempo estimado, pero hay otros parámetros que están numerados del 1 al 5. Estos parámetros son los siguientes. Por un lado está el de la severidad del medio natural, es decir, cómo es el entorno, cómo es la zona en la que nos movemos, cómo es el sitio por el que vamos a hacer la excursión. ¿Por qué? Porque puede haber una zona que tenga zonas de caídas, puede haber una zona en la que haya que pasar un río, que haya que pasar una zona con nieve, puede ser un sitio que está muy lejos del pueblo o que está muy lejos de un sitio donde tengamos una conexión telefónica. Es decir, lo que habla la severidad del medio es si ese sitio de por sí es más o menos inhóspito y si puede crear de por sí más o menos problemas. Y eso se enumera del 1 al 5, donde el 1 es lo más fácil, al 5 lo más difícil. Hay otro parámetro más, orientación en el terreno, orientación en el itinerario. ¿A qué se refiere esto? A los riesgos de pérdida. El 1 sería básicamente por caminos muy bien identificados, con cartelería, con todo bien puesto y donde es muy difícil perderse, hasta otras zonas en las que estás yendo prácticamente campo a través y realmente para orientarse hay que tener nociones básicas y algo más de orientación. Esta parte, cuando vais con un guía majo y apuesto, os da igual porque ese es nuestro trabajo, pero si vais por vuestra cuenta es muy, muy, muy importante. ¿Cuál es otro parámetro que hay que tener en cuenta? La dificultad en el desplazamiento. ¿A qué se refiere la dificultad en el desplazamiento? A cómo es el sitio, cómo es el camino por el que pasamos. Es decir, si es una zona, si es un sendero que es llano, que no tiene dificultades, si es una pista que tampoco tiene ninguna dificultad, si es una zona que va en grada, o que hay una pendiente, o que hay una gravera por la que hay que transcurrir, o si hay que hacer alguna trepada y escalar como los monos. ¿Vale? A eso se refiere la dificultad en el desplazamiento. Y por último está la cantidad de esfuerzo. Esta es más fácil de tener en cuenta. Esto va en relación al número de kilómetros que hacemos con el desnivel que se hace. Esta es fácil de entender. Estos parámetros están numerados siempre del 1 al 5. ¿Son totalmente objetivos? Hombre, dependen un poco de cómo uno lo evalúe. Yo he evaluado algunas rutas y no me han salido evaluaciones iguales a otras que he visto por ahí. Porque yo, aunque la ruta sea fácil, si tiene una pequeña trepada, tengo que evaluarla como que la ruta tiene trepadas, aunque no sea una ruta de trepadas. ¿Esto es suficiente para saber si una ruta es fácil o difícil?
¿Vale solo con esto? No, hay que tener en cuenta más cosillas. Por ejemplo, la meteo. ¿Cómo va a ser la meteorología? No es lo mismo que nieve a que haga un solazo del 15. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y en función del tiempo que vaya a hacer o que lo que se estime hacer, porque ya sabéis que hay sitios como alguno que se me ocurre a mí, que igual por la mañana te llueve y luego por la tarde te sale el sol, pues normalmente hay que tener en cuenta la meteo, porque la meteo altera la evaluación que nosotros hayamos hecho de la ruta. Y luego queda la parte más importante, que eres tú. Sí, tú que estás mirando. No es lo mismo, no me refiero solo a cómo es tu estado físico, a cómo es tu entrenamiento, a qué estás acostumbrada o acostumbrado a hacer, sino también es tu estado de ánimo, vienes de doblete o no vienes de doblete, si tienes alguna cosa que te pueda afectar psicológicamente. Parecen tonterías, pero no lo son. Esto es un poquitín lo que os quería contar porque yo siempre me encuentro por ahí actividades que están puesto, no, esta ruta es sencilla. Depende para quién, ¿verdad? Y nada más, un poco para que veáis por qué ponemos estas cosillas siempre cuando hacemos las actividades, que ponemos el perfil de la actividad y el cálculo mide, para que sepáis lo que es y cuánto nos mide el mide. Y esto es todo, chavalería. Si os ha gustado el vídeo, le dais a like, lo compartís, nos seguís hasta el fin del mundo y más allá, y encantados de vernos, sobre todo en persona, que es lo más importante. Pues nada más. ¡Hala! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego!